Listo. Sí, estaba colocando, comencé la grabación del conversatorio, pues. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos las 34 personas, 32 menos Eric y yo. Bienvenidos todos. Eh, Muchas gracias por participar. Les explico un poco cómo es la dinámica, ¿no? Ya muchos la conocen porque han estado en los conversatorios anteriores. La idea es que vamos a evitar, vamos a procurar no activar micrófono porque se comienzan a meter sonidos ambientes. eh, Todo lo que nos rodea parece mentira, pero tanto de los dispositivos como de las computadoras, los micrófonos son muy sensibles. Entonces, para evitar, para en medio de la conversa se metan esos sonidos, a veces suelen distraer, ¿no? Y solamente cuando vayamos haciendo las preguntas, ¿ok? Son libres de hacer las preguntas que quieran, de eso se trata este tipo de conversatorio, de que no solamente hablemos Eric y yo, sino que la gente también haga preguntas en torno a la fotografía y en torno a lo que vamos a conversar hoy. Pide la palabra, aquí tenemos un chat en el globito que ven aquí en el menú de la plataforma, y ahí yo les voy dando la palabra. Preferiblemente para que no nos escuchemos solo Eric y yo les doy el permiso para que habiliten el micrófono y puedan hacer la pregunta directamente. ¿Ok? Bueno, Eric, una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, Garón. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Muy feliz de poder compartir con ustedes esta tarde, tarde-noche, y bueno, esperemos que sea del agrado la conversación y te felicito además por este proyecto, Garón. Me Gracias, parece de gracias. mucha y una utilidad. Gracias, Eri. Como comentaba anoche por allí con un amigo, estoy aprovechando la situación de que todo el mundo como que agarró una pausa, están en sus casas, están tranquilos, porque siempre todos andamos en mil cosas, ¿me entiendes? Entonces, pensé que era un momento ideal para hacer este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de intercambios y de aprendizaje colectivo, porque todos aprendemos de todo, ¿no? Bueno, Eri del Búfalo. Es doctor en filosofía de la Universidad de París, profesor titular de filosofía de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. Se dedica principalmente al campo de la filosofía contemporánea, ética estética, pensamiento político y filosofía de la comunicación y la fotografía. Ha publicado Deleuze et Laurel en París, año 2003, El rostro, lugar de nadie, erotismo, ética y umbral, en la obra de Ali González, Fundación Mercantil, en el 2006, coautor de La política encarnada con la editorial Equinoccio, Caracas 2016, y su más reciente novela, Polífeno, que recientemente la Polifemo. publicaste, ¿no? Polifemo. Polifemo. Tiene que ver con el solo, también tiene que ver con el ojo de la cámara. Ah, Un solo ojo, buenísimo, ¿no? buenísimo. Bueno, Eri, como siempre, yo siempre lanzo la primera pregunta como para que iniciemos. Y es una pregunta que por lo general, por más que uno investiga, que uno lee sobre los invitados, no es fácil conseguirla, ¿no? O es una respuesta que no es fácil conseguir. ¿Cómo dentro de la filosofía como tal, cómo llegas a la fotografía? ¿Sabes? ¿Cómo decides iniciarte en esa parte de la investigación en torno a la filosofía en la fotografía? Bueno, yo no sé, yo no llego a la fotografía por la filosofía. Ajá, Llego por un anhelo interior mío. ok, Eh, que además yo tenía de muy joven, estoy hablando de 15, 16 años, ¿m? Eh, eh, y que yo abandoné después con la vida, pues, ¿no? Era una pasión, era un oficio, nunca me lo planteé como un oficio ni nada. Eso quedó, digamos, gran parte de mi juventud se andaba con mi, con mi cámara para arriba y para abajo, cámara analógica, por supuesto, como otras. Este, y bueno, mi papá tenía un estudio también, un pequeño laboratorio en la casa, él era aficionado a la fotografía, para mí era una pasión. Eso quedó concluido, clausurado en mi psique, hasta que
a partir de algunos eventos que ocurrieron ya cuando tenía 30 y pico de años, eh, que violencia caraqueña, que involucró a un familiar muy cercano, yo entré en una gran desesperación y depresión. Y un día estaba en mi casa, bueno, nunca abandoné la afición por la fotografía, pero siempre cada vez quedaba más marginada, más en el armario, en la parte más arriba del armario de la casa, ¿no? Ajá. Pero en ese momento lo agarré y me fui, o sea, tengo una especie de depresión. Depresión es un término clínico que a lo mejor no quepa, pero una profunda melancolía y tristeza y desesperación. Y por muchos días, y entonces un día agarré la cámara y me fui a caminar. Y esa fue la primera vez que salí que ya tenía meses en ese estado. Ok. Salí de ese estado y entonces, concha, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hizo que la fotografía, de qué me sacó la fotografía? O sea, es un poco mágico, un poco misterioso. Sí. No fue que tomé Prozac o que pagué un psicoanalista, Claro. no. ¿Qué hizo la cámara? ¿Qué efecto mágico tuvo la cámara? Entonces me puse yo pensé, analizando, entonces, digamos así, entre muchas comillas, filosofar, ¿por qué? A meditar más bien, porque la cámara me había sacado de ese estado y me di cuenta que había algo muy importante, muy misterioso para mí en la fotografía, que no sabía, que no había yo pensado, y entonces ahí fue que decidí que valía la pena, o sea, que la fotografía tiene una dignidad importante que valía la pena tomarse en serio. Entonces, por supuesto, el primer libro que retomé, que había leído también cuando era chamo empezando en la universidad, fue el libro de Bartex, Ok. La Cámara Lúcida. Ujú. Lo devoré en 2 horas y entonces, claro, ahí eso por supuesto. También un libro que tenía en mi biblioteca que había comprado y no había leído, lo tenía ahí como libros por leer, de un italiano, ahorita sí, más tarde si lo encuentro busco la referencia, se llama la fotografía como meditación. Me di cuenta del arte de ver, del arte de crear, no ver como algo receptivo, sino ver como algo productivo. Claro. ¿Sí? El ojo que crea, ¿no? Y que un poco es análogo al ojo divino, mutatis mutandis, en su pequeña escala, ¿no? Porque el ojo divino no ve pasivamente, ve y crea cuando lo crea. Así es. Entonces, bueno, ahí fue que entré como una especie de iluminación, digamos, de descubrimiento muy profundo, que me movió mucho el piso y me decidí dedicarme a investigar con seriedad. Así que al final, entonces, no solo, entonces fíjense la experiencia. Entonces, bueno, a partir después de ese evento, la depresión y tal, si no, yo a estudiar eh, fotografía en serio. Entonces, bueno, caí en la ONG, De en la Nelson. organización Nelson Garrido, lo cual fue maravilloso porque Nelson además no solamente es un maestro de fotografía, es un chamán de la fotografía. Sí. O sea, realmente eh, es un artista, pues, en el sentido integral del término Sí. y además se preocupa no tanto por la fotografía, sino que es para ti la fotografía, trata cada fotógrafo caso por caso. Es un maestro en todo el sentido de la palabra. Sí. Y bueno, por supuesto hice todos los talleres con Nelson, también hice algunos pequeños talleres por aquí y por allá. Eh, Recorrí mucho a una familia de mi esposa, que es María Teresa Bulton, que es una persona muy culta en fotografía, por Sí. supuesto, para todo lo que ella sabía, me metí a su casa de biblioteca, tiene una maravillosa biblioteca de fotografía, pues tuve Claro. esa suerte que es inquietud no solamente me llevó a leer unos libros, sino me llevó a la escuela con Nelson y me llevó a pasar varias horas discutiendo con María Teresa Bulton. Qué bueno. Bueno, y entonces después de ahí ya lo demás se hizo oficio, pues se hizo oficioso, se hizo investigar, trabajar, estudiar, armar, y entonces terminé dando un taller en la propia academia donde yo estudié, que es la ONG, un taller que se llama Filosofía de la Fotografía, que también replicamos después ya creo que 2 o 3 veces lo hemos replicado en el CIEP, que es una escuela importante de fotografía en Venezuela. Y también hice un seminario, llegué incluso a dar un seminario de filosofía sobre filosofía de la imagen en el doctorado de filosofía. O Qué sea, bueno. me he metido pues, un poco en eso. Esa Qué es la bueno. explicación. Entonces, no es que llegué de que leí un libro en el otro pie de página, la Claro. fotografía qué interesante. No, viene más bien al revés, Ok. de un aspecto existencial hacia lo intelectual. Claro. Que hiciste un comentario bien interesante y me sentí identificado. Cuando yo estudiaba en el año 2000, hace 20 años, me acuerdo que uno de mis maestros me dice, me habla de la cámara lúcida, ¿no? Entre eso estaba Grandal en ese entonces.
y me dice, es bueno que lo leas, pero no lo hagas ahora porque te puedes desilusionar de la fotografía, ¿sabes? Te puedes desencantar de la fotografía. Cuando se dieron media vuelta y se van, yo me fui corriendo para la biblioteca de Sofía Inver y me leí en un par de horas, me lo devoré en una sentada, La cámara lúcida de Barney. Entonces te pregunto, ¿qué influyó cuando leíste en ese entonces? En particular, en mi caso, a mí no me, ¿sabes? Al contrario, más bien quise más de lo que venía investigando y lo que venía haciendo a nivel fotográfico. En tu caso, ¿cómo influyó el haberte leído ese libro en ese entonces, ¿no? Mira, yo pienso que yo, o sea, a lo mejor digo una verdad de perogrullo, pero yo pienso que ese libro es el libro más profundo que se ha escrito sobre fotografía. Es el libro que realmente toca los arcanos, los misterios. Sí, Y es la primera obra de calibre intelectual que descubre lo real de la fotografía a diferencia de la imagen y separa fotografía de imagen. Eh, Nosotros desde Platón, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hablar de imagen a secas, como mera copia o representación, y en esa copia o representación casi que metemos nuestras fantasías en la cabeza, con los cuadros que vemos, con lo que vemos en el televisor, con la foto, y más o menos todos son imágenes, todos son fantasmas de cosas que no son cosas en sí mismas, ¿no? Marte es el primero que descubre lo real de la fotografía en tanto fotografía, no en tanto imagen simplemente. Porque recordemos que la imagen es un producto de la imaginación. claro, La fotografía es un producto de un crear, de un escribir, un dibujar, grafografía, el dibujar, escribir con luz. claro. Entonces, es, la, es, la, es el primer libro que realmente rompe con toda una tradición. Estoy hablando de mucho antes que existiera la fotografía. Estoy hablando de la primera teoría de la imagen como tal, que es Platón, hasta ese libro. Entonces, ese es un libro completamente paradigmático y fundamental. Yo entiendo por qué Granal te puede haber dicho eso, porque fíjate que Barthes no es amigo de la fotografía. Mm. De hecho, la desprecia. De hecho, todo el libro empieza como un Eh, pequeño desprecio de la fotografía sí, y se da cuenta que él no puede con su desprecio. Sí. La fotografía gana en la lista. El libro es muy bello porque es como una novela. Es como Barthes contra la fotografía, así es. ¿verdad? Hasta que la fotografía gana al final. Le gana a él a su prejuicio, a sus preconcepciones, ¿no? De un modo muy bello además, ¿no? Porque no le gana la fotografía como el arte fotográfico, sino en la cosa más niña, más frágil, Claro. una foto familiar, la foto de su madre La muerta. foto de su madre muerta que Entonces, lo afectó mucho. bueno, en la foto de su madre muerta está la esencia, lo que llama, en términos fenomenológicos, el noema de la fotografía, es decir, aquello real, noema significa el objeto real que está en la conciencia. Que viene del mundo a la conciencia, pero que no se vuelve imagen, sino adecuación con algo real. Y ese para mí es un descubrimiento esencial. Claro. No, que no había llegado, por ejemplo, o sea, que otros pensadores, o sea, Susan Sontag no llega a ese nivel. Por ejemplo, sociologiza siempre la fotografía. La fotografía es un hecho cultural, entre otros hechos culturales, con efectos y tal, y siempre lo maneja sociológicamente. Flusser también, que es un autor que yo he trabajado mucho, que es muy importante. Un autor que todo fotógrafo tiene que leer, a juro. O sea, si Sí, quiere realmente, se lo voy a no escribir solamente acá. indagar en lo que hace, sino entender la importancia de lo que hace. Porque muchas veces el fotógrafo se banaliza el mismo. O sea, como no entiende qué es lo que hace, cree que simplemente que hace imaginería, fantasmagoría. Sientes, bueno, esto no es la cura del cáncer, esto no es un descubrimiento de la economía para salvar la pobreza del mundo, ¿verdad? Con esto no hago un puente, no hago un edificio. Y muchos fotógrafos a veces no se dan cuenta de lo que están haciendo y caen en una especie de autoilusión y se deprimen y se pierden. Sí, Entonces, libros como obras como la de Barthes, como, bueno, más atrás Benjamin o Flusser, realmente muestran al fotógrafo el concepto y la importancia de ese concepto en el mundo en el cual la fotografía se creó, o sea, en el mundo actual. claro. Entonces, y de algún modo el fotógrafo es el poeta de nuestro tiempo, ¿no? Lo que es el poeta en la antigüedad un poco es el fotógrafo hoy. No digo el cineasta ni el videoasta, que pueden ser como los narradores, si quieres, Claro. ¿no? Los guionistas.
no al poeta, el sentido que va más profundo a la esencia del medio, que es la imagen. Claro, Así como el poeta es el que indaga en lo más profundo de la lengua, el fotógrafo es el que indaga y llega al límite, al umbral de lo que es la imagen. Entonces es como el sabio de la imagen para mí. Pero claro, un fotógrafo que no pasó por ese ejercicio intelectual, porque muchas veces creo que el fotógrafo se expresa el texto, y a veces con justificadas razones, pero queda un poco, o sea, intuitivamente sabe que está haciendo algo que tiene importancia, pero como no se lo sabe justificar a sí mismo ni a los demás, él mismo a veces banaliza su obra. Entonces yo sí pienso que es esencial una fotografía, una filosofía de la fotografía, así sea para que el fotógrafo entienda qué es lo que está haciendo, cuáles son los fundamentos real, últimos, no solamente de su arte, sino de su función cultural y social, su función en el mundo. claro. Sí, Voy muy rápido, no sé, estoy a lo mejor. no, no, está perfecto. Dijiste algo también interesante. Bueno, estoy esperando también a que ustedes formulen preguntas, ¿no? Si me dejan a mí, yo puedo hacer todas las preguntas del conversatorio, pero estoy por ahí pendiente de si escriben, ¿no? Dijiste algo que también me hizo clic. eh, para ti entonces yo lo considero así. Yo desde un tiempo para acá y mis alumnos lo pueden decir que hay muchos, todos los dimagos están acá ahora conectados y yo lo he dicho en repetidas, Saludos. que yo lo he dicho en repetidas ocasiones. Para mí la fotografía es terapéutica, ¿sabes? En muchos aspectos. ¿Sabes? Entonces, ¿tú consideras eso, que la fotografía fue terapéutica en ese momento de depresión? Sí, fue terapéutica en el sentido estricto, fue una salvación, o sea, fue un modo de salir de un escollo emocional que no me había sacado otras cosas, una terapia, Claro, etcétera. Entonces, porque no solamente es emocional, es existencial. A veces, y eso pasa porque una vez uno es muy pasivo ante lo que recibe, y acuérdense que la imagen, hay muchas formas de ver la imagen, pero hay una imagen que es terrible, que es la imagen interna, la que uno se hace en su mente de lo que es la realidad. Y esa imagen de lo que es la realidad, que no es una realidad en sí misma, muchas veces nos aprisiona y nos agobia. Y la fotografía es una forma de abrir un orificio en ese muro de imágenes fantasmagóricas que uno tiene en su cabeza. Platón le llamaba fantasmas, ¿verdad? Y atravesar esos fantasmas, atravesar ese espejo donde estás viendo todo el tiempo tu sufrimiento, tu dolor o tu angustia, y abres y de repente, qué sé yo, un rayo de sol en una pared, algo muy niño, muy dejado ahí por Dios, ¿verdad? Te abre, te saca de ese muro de autorrepresentaciones y de imágenes que te tenían emocionalmente agobiado y te libera. En ese sentido, es terapéutica y liberadora. claro, O es terapéutica porque libera de la fijeza de nuestras imágenes internas. claro, Entonces es como una especie de disolvente también de esa imagen fija, porque realmente la fotografía no es tan fija, lo que es fijo es la imagen mental, sea de lo que creemos que es el mundo, sea de lo que son nuestros valores, nuestras creencias, nuestra supuesta certeza de lo que es la realidad o lo que no es la realidad. La fotografía, siendo tan humilde como es, digamos, un rollo de sol en la pared o el retrato de alguien, una foto que para mí es esencial, por ejemplo, un perro en la nieve de Kudelka, claro, perro, un perro, o sea, ontológicamente, ¿verdad? No es un semidios, no es el Damon, no es Homero, no es un perro, un pedazo de sí, perro, no es por, Aquiles. Entonces, ese perro ahí, abandonado en la nieve, perro callejero, ¿cómo te abre una puerta? Puede disolver nada más mostrándose una serie de prejuicios mentales y y te reconfigura la mente. Entonces, ese sentido es que la fotografía es conceptual. La filosofía no es conceptual porque hay una fotografía conceptual abstracta, ¿no? La filosofía crea un concepto con, 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 con su imagen, entre comillas, llamamos imagen. No creo que nos va a dar tiempo de explicar por qué la fotografía es más que una imagen aquí. Recomiendo entonces que lean abajo para entender por qué claro, la fotografía tiene una superficie de imagen, pero es más que una imagen. O menos que una imagen, queramos ver, es otra cosa que una imagen. Y esa abertura, ese hueco en el espejo, ese hueco de Alicia que te hace entrar a otra dimensión, para mí es de una importancia muy grande, que se oculta en el baratillo,
en el vendaval de imágenes baratas, de imágenes, como se usa, de imágenes redundantes y baratas en las redes que banalizan, así como ahí primero se destruyó un poco el lenguaje, o sea, escrito, después se ha destruido también un poco el lenguaje visual, o sea, hay una contaminación realmente de basofia visual tan grande que aturde el cerebro más bien. Entonces las fotografías a veces no pasan desapercibidas. Entonces hay que tener conciencia. O sea, la fotografía te explica también que el sujeto que quiere fotografiar o quiere ver fotografías sea autoconsciente de lo que está viendo. Entonces es conceptual doblemente. Es conceptual porque ella engloba una idea de mundo que disuelve prejuicios como hecho objetivo, ¿no? Como foto, pero también es conceptual porque implica la participación subjetiva de aquel que hace la fotografía o la ve para que ese concepto se dé. Claro. Entonces, es una dialéctica muy particular, ¿no? Es una dialéctica difícil porque opera sin palabras. Entonces, cuando yo te lo traduzco así, en términos de palabras, yo estoy haciendo una traducción de un lenguaje a otro. Claro. Y en esa traducción se tienen muchas cosas. Y esa es la maravilla de la fotografía. Que dice una verdad que no se puede decir con palabras. Así es. Yo me puedo aproximar con mucho palabreo al perro de Kudelka. ¿Okay? Está aquí una hora barruntando, porque ese perro está, sé que el movimiento, la historia, miles de cosas. Pero va a llegar muy lejos, o sea, una pequeña aproximación, ¿no? Es como leer un libro y leer nada más la contraportada, por más palabras que yo diga. Hasta que yo no comprenda la imagen como tal. John Berger es muy importante, ya podemos hacer un comentario, dicen por el chat. Hasta que yo no comprenda la imagen, lo que me dice la imagen en tanto imagen, no en tanto texto, porque el lenguaje de la imagen se parece más a los símbolos antiguos que a los textos como los conocemos hoy en día, ¿no? O sea, acuérdense que el símbolo condensa un concepto sin decir nada, mudo, el símbolo es mudo. Claro. O sea, yo por ejemplo veo un mandala, una cruz o una elástica, la estrella de David, yo estoy viendo una cosa, que no me está diciendo, mira, esto significa esto, y esto. No, me está haciendo entender una idea que pasa a nivel más íntimo de mi conciencia, prelingüístico, y me está revelando algo ahí. La fotografía opera en ese nivel. Entonces, cuando yo le agrego palabras para explicarla, yo tengo que hacer un ejercicio de traducción, casi como del mandarín al español. Entonces, siempre voy a programar. Ese es otro taller que yo... O sea, ese es el primer descubrimiento, digamos, claro, que ya Barrunta lo dice, y que implica también, la justifica que haya una reflexión filosófica sobre la fotografía, porque decir con palabras lo que está en la imagen no es trivial. No es trivial. Claro. Y esto me di cuenta además porque yo en Venezuela he tenido la suerte de escribir muchos textos para fotógrafos, no sé si muchos, pero casi una docena de textos para exposiciones. Y el primero fue un poco así, ay, vamos a escribir el texto, ¿no? Pero me di cuenta lo complicado y la responsabilidad durísima que hay en eso. Sí. Es durísimo, sí. Es eso, te das cuenta que estás traduciendo del chino al español. Así es. Estaba hablando del perro de Kudelka y me acordé de un análisis que hizo recientemente José Ramírez, que lo tenemos por acá, y te está haciendo una pregunta. José, si quieres activa el micrófono y le haces la pregunta a Eric. Muy bien, ¿qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Gusto en escucharte, papá. Bien, muy bien. Bueno. Me encantó que hicieras la mención de Sontag, ¿no? De On Photography, y además que coincidamos en que Sontag agrega, bueno, o enfoca, digamos, el problema desde una dimensión sociocultural, que es así, pero me parece tan provechosa. Esa dimensión sociocultural es la que a mí para mí hace sentido, digamos, sobre todo en el estudio de la historia, ¿no? Que es mi área de trabajo. Pero hay otro punto que Sontag menciona y que lo conecto con tu experiencia personal, la anécdota que contaste, digamos, de cómo llegaste nuevamente a la fotografía, que es la fotografía como medio de conocimiento. Entonces, quería que digamos, conectaras eso si es posible, comentaras un poco. Bueno, voy a tratar de unir las dos ideas. Bueno, José fue mi jefe en el CIEP. O sea, justamente gracias a él es que pude dar ese taller en el CIEP, que bueno, para mí, todas las veces que lo hago me ha hecho muy feliz, ¿no? Porque realmente se produce un seminario en el sentido estricto, ¿no? Y creo que la fotografía tiene que trabajarse cada vez más así. Y disculpa que haga esta pequeña digresión, ya te respondo.
y más como algo serio que implica un estudio más exhaustivo, recurrente, de lecturas, de tiempo, de varios encuentros, porque muchas veces se despacha la parte, digamos, también entre comillas, teórica de la fotografía en 2 o 3 charlas y un libro por ahí que yo leo pero sin mayor lectura comentada, profundizada, ¿no? Entonces te respondo, ok, el problema de Sontag, no tengo nada contra Sontag, por Dios, no. Lo que quiero decir que lo quise contrastarlo con Barthes, en el sentido que Sontag asume, o sea, preestablece que la fotografía es algo que ella nunca explica y que esa explicación solamente se va a dar como hecho cultural. En cambio, Barthes es el primero que se mete a pensar qué es la fotografía en sí misma. Y después de ahí, por supuesto, o sea, él viene del análisis cultural semiológico, él aborda no solamente la cámara de luces, sino en otros textos, la fotografía como un problema semiológico, o sea, un signo más cultural entre otros signos, pero se da cuenta que hay algo que está fuera del signo en la fotografía. Descubre eso, descubre una realidad más allá del signo, descubre una realidad más allá de la narración, del discurso, por lo tanto de la ideología, que no se ha estudiado y que no se entiende todavía, porque va en contracorriente de nuestra concepción vulgar de la imagen, que tiene 2500 años siendo asentada en nuestra cabeza, por lo menos en Occidente. Entonces eso fue lo que quise decir. No tengo nada por contra Sontag. Sontag tiene un valor muy importante, pero en otro contexto. Yo diría metafotográfico. O sea, en el contexto de la fotografía recibida como un objeto que ella asume más o menos que es y que tiene que ver con esta imagen, con la fotografía como imago, como imagen, más o menos que resuena a la filosofía platónica, mientras que Barthes descubre que hay otra fenomenología, digámoslo así, con esa palabrota, de la fotografía que no se entiende y que, la fotografía, que, y que pertenece exclusivamente a la fotografía. Y bueno, incluso también llega por otro camino a lo mismo y por ende, todo lo que es video, cine, etcétera, todo cuya base es el hecho fotográfico también. Y que si yo sigo leyendo la fotografía como un signo, es decir, como un hecho textual, verbal, al final se me escapa su esencia. Dicho de grosso modo, el problema bartesiano, muy, muy toscamente, ¿no? Claro. Eso es lo que quería decir, José. Para nada, tengo nada contra Susan Sontag, por favor. Al contrario, me parece de un gran valor porque además ella es la primera que denuncia la banalización, o sea, de la fotografía, que es la primera cosa que a un fotógrafo le debe interesar. Así como a un poeta, la primera cosa que le debe interesar es la banalización o la destrucción del lenguaje. Claro. Para no saltarnos las preguntas, bueno, hice la de Ramírez, la de José Ramírez, porque mencionaste el tema de Kudelka, ¿no? Pero acá Sí. Carla, hazle la pregunta a Eric cuando guste. Hola Eric, buenas tardes. Hola. Gracias por este tiempo. La verdad que es un placer poder escucharte. Gracias por estar aquí. No, me gustaría preguntarte si estabas trabajando en algún proyecto actualmente o enfocado en algún tipo de investigación o algo en particular. Viste que con esto de la pandemia y todo, como que todo el mundo se enfocó en algo, digamos. Me gustaría preguntarte eso, si estabas... Bueno, tengo un libro inédito que estoy corrigiendo que recoge toda mi experiencia en los talleres que he dado sobre filosofía de la fotografía y mis lecturas, y estoy puliéndolo en esta pandemia. Estoy tratando de publicarlo. En Venezuela es muy complicado publicar y si lo publico, creo que tengo una dignidad de publicación. Cuando lo publico en una editorial, aunque sea pequeña, no quiero publicarlo por ahí en Medium, qué sé yo, ¿no? Claro. Justamente porque así como la fotografía no puede morir en Instagram, los libros no pueden morir en una red social. Hay que darle a cada cosa su lugar, su dignidad, su sacralidad. Yo pienso que esta cosa de la sacralidad del oficio se está perdiendo y a quienes trabajan con la imagen o la palabra, imagen en este caso que nos toca hoy, son víctimas a veces de ello y no están preparados para enfrentarlo a veces, se dejan llevar. Entonces estoy en eso. En primer lugar, es un ensayo que recoge mi investigación, estoy cubriendo eso, y también estoy en un proyecto literario
que tiene que ver con un fotógrafo, con una aspecto de fotógrafo, realmente. Es mi segunda novela. Vale, perfecto. Gracias. Te Hay una estás... pequeña pregunta de alguien que me preguntó sobre John Berger. Claro que sí. Ah, sí, Ahora, John Bayer. lo que pasa con John Berger es que como historiador del arte que es, eh, más que de ser una filosofía de la fotografía, es lo que descubre por otras vías mucho menos conceptuales que Barthes o Husserl, ver cómo la fotografía se le va escapando siempre su análisis artístico de la fotografía, o sea, su análisis plástico de la fotografía. Entonces, esta tensión, por ejemplo, a mí me gusta mucho, sobre todo, más que el libro que tiene sobre la fotografía, él tiene un libro que recoge sus programas de televisión, a mí me parece una joya, que son maneras de ver, formas o maneras de ver, way of seeing, donde él va haciendo como, digamos, pequeños tableaux, porque eso no francés, pequeños ensayos de cómo la imagen, ¿verdad? ¿Qué es la imagen para los occidentales? Y ahí la fotografía se ve que es algo más, que es algo casi extraterrestre en esa. Y entonces, por supuesto que sí, ese libro yo lo recomiendo de entrada a quienes hacen mi curso, más que el libro sobre fotografía, que hay el libro de maneras de ver, que yo creo que es una gran obra conceptual. Perdón, es que tenía la pregunta en Sí, el sí. chat y no quería dejar pasar. No, perfecto, perfecto. Celiner Ascanio tiene una pregunta para ti. Celiner, si quieres haz la pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Eric, ¿cómo estás? Mucho cariño, un gran abrazo. Igual. Bueno, pregunta a lo mejor es un poco ingenua. No vengo del área de fotografía, más bien de la literatura, ¿no? Pero me inquieta un poco la idea de la fotografía no como algo pasivo, sino algo más bien que interpela al ser visto, ¿no? Entonces, bueno, un poco era saber tu comentario sobre eso, que interpela además no solamente cuando retrata una realidad, sino cuando retrata algo que va más allá de eso, de una representación, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esa cuestión de la interpelación. En primer lugar, hay algo, ¿verdad?, que interpela el ojo del fotógrafo y que luego va a interpelar a quien mira la imagen. Entonces deja de ser como algo pasivo, ¿no? Y se convierte más bien en algo activo. No sé, saber qué podrías comentar al respecto. Creo que Gracias. sí. Disculpen, un pequeño paréntesis a los que nos escuchan, que a veces me pongo emocional y mando abrazos así, ¿no? O sea, No te preocupes. el sumo del amor y no. No, es que hay muchos venezolanos que estamos perdidos en la diáspora por todo el mundo y son muchos que son amigos, que tenemos mucho contacto hace mucho tiempo, que tenemos tiempo que no hablamos y aquí nos reencontramos, pues, ¿no? Unos están en Ecuador, otros están en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, muchas gracias también por esto, porque es una forma también de encontrarse con tantos amigos Claro, que han tenido que escapar de Venezuela. claro. A ver, Celina, ya que hablas de esos términos de pasivo-activo, es muy curioso. ¿En qué sentido una imagen es pasiva y en qué sentido una imagen es activa? La primera cosa que me viene a la mente es el sufismo. O sea, para los sufíes, que son místicos iconoclastas, por cierto, es aquella imagen que crea. Pero crear no es crear en la mente, o sea, porque eso no es crear nada, eso es una fantasma. Crear es crear algo en el mundo. Como dicen ellos, crear en la mente de Dios. En cambio, una imagen pasiva es una mera evocación. Una imagen pasiva es un recuerdo. Digamos, la foto de mi abuela. En cierto sentido, evoca a mi abuela real y es una vocación. O la foto de mi hijo cuando cumplió 5 años, que me tocó ahorita, lo estoy viendo. Wow, me recordé de eso, qué bonito la pasamos aquella vez, y qué lindo estaba aquí, cómo ha crecido, caramba, ¿no? Eso es una evocación, eso es una imagen pasiva. Simplemente el hecho está bien. En una imagen activa es algo que, en cambio, es algo que agrega algo al mundo. Por ejemplo, el perro de Kudelka no evoca a mi perro, no evoca a ningún perro. O sea, no es una representación de un perrito que estaba por ahí en la nieve, ¿no? Crea una forma de ver el perro que no se ha visto antes, por decirlo menos.
Eso en primer lugar. Disculpa que me haya metido por el lado místico. Pasa que activo pasivo siempre tocamos cosas que tienen que ver con el orden de causales. Claro. Otra manera de verlo, es una pregunta muy interesante de la Casa Cine, es que en el fondo una fotografía, y este es el lado más activo, no es una representación, es una captura de lo real. Entonces, no es Platón el que nos ayuda aquí, son los estoicos cuando hablan de catalepsis. Los estoicos llaman el concepto catalepsis, es decir, coger, agarrar con la mente. Hay un concepto para ellos cuando yo del mundo, yo con la mente cojo algo y me lo llevo a la cabeza, me lo llevo a la mente. En la cabeza no a la mente. Eso es lo que es concepto para ellos. Entonces, la fotografía tiene que ver no con el eidos, el ícono y el fantasma platónico, sino con la catalepsis. Es decir, la fotografía captura algo que está en el mundo y lo lleva a una mente. Esa mente puede estar vista como pantalla, como papel o como otro soporte, pero la fotografía nunca está en la mente, o sea, nunca está en la psique. La fotografía siempre está en un lugar, en la pantalla, en mi teléfono, en la galería, en un papel, en un contacto. ¿Okay? La fotografía no puede estar nunca aparece como forma fantasmática, es decir, como una imagen que no tiene soporte, una imagen que nada más está en mi psique. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, la fotografía replantea una ontología de la imagen completamente. De hecho, nosotros decimos que la fotografía es imagen por analogía con el hecho plástico, pero ella misma no es una imagen, es una captura, ¿verdad?, de formas que están en el mundo. No son representaciones, no es que el fotógrafo representa con su mano y su mente lo que está viendo, no. El fotógrafo es un cazador, un pescador, captura algo que está ahí afuera, y sin eso afuera no hay fotografía. En cambio, yo puedo ser un pintor sin modelo. Yo puedo pintar lo que yo quiera en mi cabeza sin tener algo enfrente. Un fotógrafo siempre tiene que tener algo enfrente, que sea una mancha de luz, ¿no? Aunque sea las experimentaciones que hacemos en una guía. O sea, tiene que tener algo que es real. Entonces, la fotografía siempre está involucrada con lo real, claro, más que con la imagen o con el fantasma o con la fantasía. Seliner. Por supuesto, la pregunta que tú me haces, yo me tardo para contestarla bien, Seliner, me tardo por lo menos 6 semanas el taller. Muchas gracias por tu pregunta. Espero haber aproximado un poco lo que te quería preguntar. Gracias, Eric. Enrique Montero te tiene una pregunta. Enrique, cuando gustes, puedes hacerla. Buenas tardes, Eric. Un gusto. Desde acá de Lima, Perú, Enrique Montero. He escuchado hablar de ti en todos lados donde he estado y nunca he tenido la oportunidad de conocerte. Qué bueno que tenemos este espacio para conocerte. Eres una persona que tiene mucha admiración para mucha gente que yo conozco. Gracias. Y bueno, que de verdad que es excelente que estés acá. Hay una cosa, yo soy profesor de fotografía y marketing digital, estoy metido básicamente en la imagen digital para contenidos en internet, y quería hacerte una pregunta que aquí conversando con todos estos invitados que han estado por acá, siempre me ha estado rondando la cabeza, ¿no? Sé que muchos de nosotros tenemos un montón de guías externas, extranjeras, más que todo en formación, ¿no? Y por lo menos ahorita que estamos hablando con todos ustedes que son venezolanos, gente que de verdad que de mucho valor, muchos de repente nos estamos dando cuenta de que tenemos unos grandes conocedores de la imagen en nuestro país. Pero mi idea siempre fue pensar de dónde venía la fotografía en Venezuela. Pues entonces esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué nos puedes decir de la historia de la fotografía en Venezuela? Y te quiero hacer una pregunta no sé cómo me la va a responder, porque si la de ahorita son 6 talleres, no sé cómo va a ser esto. Mi próxima pregunta es, ¿cómo ve la semiótica de la fotografía? ¿Cómo es la semiótica de la fotografía para un filósofo? Gracias, Eri, un gusto. Gracias, Aaron. Gracias. Bueno, yo remito a la historia de la fotografía en Venezuela de María Teresa Burton, que es una gran obra para solamente entender. La fotografía en Venezuela tiene realmente
es muy especial, es muy particular. Que, en su origen tiene un origen muy empírico, ¿no? Como todo, la fotografía tiene un origen muy empírico. Era gente que, bueno, el mismo origen de la fotografía, eh, aunque era un proyecto científico, ¿verdad? Salvo que todo esto estaba en etcétera. Eran gente en espectáculo y comerciantes un poco hasta de baja estofa quienes empiezan, o sea, Daguerre, por favor, Daguerre, tenía un sitio en París de espectáculos de ilusionismo, o sea, la fotografía, la historia de la fotografía siempre empieza con personas, no hay una fotografía. Para hacer un mapa, que es muy largo, yo recomiendo el texto de María Teresa Bulto, que creo que es lo mejor, lo más completo que se ha hecho hasta ahora sobre ese tema. En cuanto a la otra pregunta era en qué sentido, para qué sentido la fotografía sobrepasa el hecho semiótico para un filósofo. Yo diría con Flusser que la forma de leer fotografías no solamente cambia, es diferente al texto, sino que el hecho de que leamos fotografías cambia como leemos los textos. El Duranda, gracias, Aaron. El Duranda, exactamente. Y de hecho, suplementa los textos. Entonces crea otro alfabeto. Entonces es un lenguaje no solamente que es, digamos, incluso es un lenguaje que en algunos momentos sobrepasa el texto. Y el texto está simplemente como pie de foto para explicar, para contextualizarla. Entonces hay una especie por lo menos de la palabra como texto alfabético, que es lo que es toda la obra de Flusser, trabaja en eso, de cómo la fotografía cambia la mentalidad. No solamente porque nos da el contrapicado, el picado, la imagen cenital, que jamás un texto lo puede ver. O sea, los textos antes de la fotografía son todos plano visual, ¿no? O sea, los paisajes de Flaubert hacen en un plano visual, no hay ningún contrapicado. ¿Okay? Mientras que novelas contemporáneas uno ve cosas que no se podría ver un hombre antes de la fotografía. No solamente por ese hecho sencillo, técnico, sino porque la forma de ver fotos no es leerlas, uno no lee fotos. Eso es una... Yo me peleo mucho con muchos colegas que hablan del lenguaje y la lectura de fotografías, porque es reducir las fotos como si fuera un texto. La fotografía no es un texto. En todo caso puede ser más un símbolo. Los símbolos no son un signo, el símbolo es más que un signo. La fotografía uno no la lee circularmente y todo la ve. O sea, uno lee una foto como uno lee un libro sin palabras. Es decir, un poco como las cartas del tarot. O sea, yo leo una carta del tarot y yo tengo que descifrar ahí un simbolismo, pero además tengo que hacerme eso una imagen. ¿Será que voy a casar? ¿Será que no me voy a casar? Tengo que hacerme una imagen. La fotografía es igual que una carta del tarot en el sentido que me devela un mito, un cuento, pero no en el sentido de texto, sino de mitos, es decir, una alegoría, me muestra una alegoría del mundo que va más allá de las palabras. Y esa es la fuerza de la fotografía. Claro. Con ese soporte, yo puedo hablar ahorita como hablamos nosotros, poéticamente, pero, sí, digamos, analizándolo al benévolo, de buena fe, con amor por la fotografía, pero yo con ese soporte, si además puedo lograr un efecto de que moverlo 24 veces por segundo, puedo engañar a la humanidad. O sea, yo puedo hacer que la gente crea que la Bader existe y puedo estar 2 horas por lo menos viendo la verdad, o viendo lo que pasa. O veo lo que me muestra un aparato, una caja, ¿verdad? Es la realidad. Recuerden que todo eso tiene como base el fotograma, ¿no? Lo fotográfico, para no decir la fotografía, sino lo fotográfico. Entonces, caramba, ese análisis, pese a que hay ya mucho trabajo, o sea, hay trabajo intelectual sobre eso. A nivel de fotógrafos, de operadores, de operativos, de gente que está en eso, que trabaja con eso, que es su vida, que es su profesión, asombra que no haya ese nivel de análisis. A mí me asombra. O sea, y es esto, pues, ahí es una especie como de desprecio hacia eso que más bien hace que el perjudicado sea el propio fotógrafo. Porque yo pienso que un fotógrafo tiene que estar muy consciente, no solamente técnicamente de lo que hace, sino como decía José,
sino que está hablando con un lenguaje que es muy poderoso y que no es el lenguaje de las palabras. Y no solamente me refiero a la ética, sino me refiero a que hay toda una ontología de la imagen, o sea, hay toda una forma de imponer lo real que si yo no la concientizo, no llevo hasta sus últimas consecuencias, voy a quedar siempre un poco mocho. Como fotógrafo me refiero. Vale. José Ignacio Negro, también de acá de Uruguay, te quiere hacer una pregunta. José, cuando gustes. Hola Eric, buenas tardes. Hola. Bueno, un español viviendo en Uruguay, uno del grupo Imago de Aarón. Bueno, yo quería... Hay 500 años que hay español por estas tierras, no te preocupes. Bueno, mira, yo quería hacerte una pregunta más íntima, sobre todo con el arranque que hiciste explicando tu acercamiento a la fotografía, ¿no? Ese acercamiento sanador que tú tuviste. Yo llevo muchos años haciendo fotos y en un momento de mi vida me pasó lo mismo. Es decir, las fotos, mis fotos, mi tiempo de hacer fotos más bien, ahora me estás haciendo pensar mucho más de lo que yo pensaba, que ya había reflexionado sobre ese tema, ¿no? Pero me sanaron, ¿no? O me rescataron, o me mantuvieron como tenía que estar, ¿no? Ahora, como pensador que eres, ¿no? Como teórico del pensar o como profesional del pensar, ¿qué tiene la fotografía para poder sanarnos? Es decir, porque, no sé, yo he intentado seguir esa línea que tú has abierto cuando has hablado, eso que era muy obvia, y a mí me rescató, a mí me sanó, yo me sentí totalmente identificado, pero no logro encontrar qué es lo que tiene. Y continúo con otra preguntita enganchada a esa, ¿no? Si me sanó a mí mi fotografía, ¿puede sanar a otro mi fotografía? Y sobre todo, ¿no? Me acabo de dar cuenta que hace mucho tiempo que el único motivo de estar haciendo fotografía es estar enganchado a mí mismo. Es decir, viste que hay muchos fotógrafos que no vivimos de hacer fotografías, ¿no? Vivimos de otras cosas, ¿no? Y cada uno tiene un motivo de por qué hace fotos. Bueno, pues puede que yo esté descubriendo en esta conversación tuya que esté haciéndola simplemente para tomar menos pastillas, como se suele decir, ¿no? o algo así. Igual me gustaría que profundizaras un poco en tu opinión acerca de eso, de qué tiene la fotografía para poder sanar, ¿no? Si alguna vez lo has pensado, porque Sí, capaz que... Claro, sí, no, sí. Bueno, es interesante, ¿no? O sea, no voy a de verdad ningún misterio profundísimo, pero para el psicoanálisis, para Lacan, por ejemplo, para Lacan el sufrimiento, o sea, no el dolor de una muela, obviamente, el sufrimiento, el padecimiento moral, emocional, tiene que ver con la fijación a una imagen o a imágenes, sean imágenes traumáticas de eventos, que digamos, el evento ya no existe, el evento desapareció, ocurrió en el pasado, pero como ese evento se volvió una imagen, se coaguló, se anquilosó en una imagen, queda dentro de uno doliendo, ¿no? Como imagen. Por un lado. Por otro lado, uno siempre tiene una imagen de uno mismo que es dolorosa porque es irreal. Uno tiene una imagen especular. Recordemos que la fotografía es un espejo. O sea, opera como un espejo. Pero el espejo que nos captura, que es el espejo donde nos afeitamos, tenemos los dientes, etc., siempre nos da una imagen invertida de nosotros y una imagen que además es muy tramposa porque nosotros nos identificamos siempre con esa imagen. Entonces, el sufrimiento, dice el Kant, tiene que ver con una identificación de emociones a imagen. No lo llama así lo imaginario. Lo imaginario es donde opera en lugar del dolor. Yo creo que la fotografía, en tanto que rompe las imágenes, por eso porque generalmente yo creo que lo que sana no es tanto ver fotos, sino hacer la foto. Por eso, porque hace que el ojo de uno rompa unos espejos que están muy al interno y que no nos permiten ver más allá de nuestro dolor. La fotografía perfora, como es justamente un perforador de espejos, para ver algo en el mundo, no nada más en nuestra psique, en nuestro dolor. Tiene esa facultad de sanarnos porque nos libera de nuestra fijación a las imágenes que nos hacemos a nosotros mismos, de nosotros y de las cosas. Esa es mi sospecha, José Ignacio.
por supuesto, habría mucha tela que cortar sobre esto. Claro. Vuelvo al libro de Bartos otra vez cuando él habla del dolor. O sea, él hace todo el libro porque tenía un dolor, que era que no podía recordar a su madre. O sea, después de la muerte de su madre, pasan unos días y se da cuenta que ha dejado de recordarla, no recordaba bien su rostro y entra en un estado de pánico y angustia. Y dice, si yo no la veo, ¿cómo la voy a llamar? Se empieza a buscar fotos y fotos y ninguna foto convence porque no es la foto que era. Y la única foto que lo convence es una foto de su madre que él nunca vio, porque su madre en esa foto era una niña, porque no podía ser su madre. Y esa es la foto que él nunca vio, que nunca conoció, que la identificó con su madre. Entonces rompió todos los esquemas, rompió todo el dolor que sentía por identificar unas formas, o en este caso la ausencia de unas imágenes al dolor, a partir de la foto. Entonces la foto no fue él que la hizo, sino fue una vieja foto que él tenía, que consiguió por fin de su madre, que lo sanó, lo sacó de esa melancolía. Yo sospecho entonces que es por esto. Pero sí es terapéutica. A mí la palabra terapéutica me da un poco de crispación, porque, digamos, no que tomamos en el sentido catártico originario, es decir, nos libera, nos saca de las fijaciones que tenemos siempre. Y nos abre un mundo desconocido. Claro. O sea, entonces, hacer fotografías, tomar una cámara y agarrar la cámara y salir a la calle es abrirnos un mundo desconocido. Y por eso que a mí las selfies me parecen tan tortuosas, tan horribles, porque es como la antifotografía, ¿no? Claro. Es decir, en vez de ver más allá del espejo, vemos el espejo replicado al infinito y fijándonos y refijándonos en esa imagen de nosotros mismos, que además es falsa, y por lo tanto capturando y condensando más dolor, más sufrimiento. Claro. Eso es otro tema. Claro, ese es otro tema y sería interesante relacionarlo con la diferencia entre el selfie y el autorretrato, que son dos cosas distintas, ¿no? Claro, Sí. por supuesto. Sí. Aquí hay una pregunta de Agustín Millán. Agustín, cuando gustes. Ah. Agustín, ¿estás? Sí, ahí está. Creo que esta Venezuela está muy mal en internet. Agustín, hazla si quieres por el chat y le damos, como se va a acabar el tiempo, le damos la cosa por el chat tal vez. Tú acabas de decir ciertamente la diferencia entre terapéutica y liberación. ¿Hasta qué punto la fotografía me puede a mí realmente emancipar de la ideología? Bueno, claro, yo no voy a dar tanto peso a la fotografía porque es como cargarla demasiada responsabilidad y mirar cosas con ella. No sé si liberarme de la ideología, pero la fotografía es post-ideológica, dice Flussi. Como la fotografía no es un discurso, la fotografía es una forma catalíptica, así conceptual, de captar la realidad que no pasa por un discurso, nos saca de la discursividad. Y en ese sentido, hace ver las ideologías como algo más inferior, como algo banal, al hecho de lo real mismo que está en esa fotografía. Es una pregunta interesante porque yo tuve una discusión muy fuerte con un fotógrafo venezolano muy conocido, no sé si decir el nombre porque, bueno, con Paola Gasparini. Paola Gasparini, me acuerdo una vez que me invitó a su casa con otras personas a ver un video que estaba haciendo y hablamos de este tema, que yo le dije a él, caramba, qué bueno que este plano inclinado así hace que la miseria no se vea ideológicamente. No me acuerdo que alguna cosa de estas no habré dicho, pero tocaba el hecho de que la fotografía no era ideológico y él se molestó, se paró de la mesa, casi que me bota de la casa, ¿no? Dice que toda su filosofía, dice que toda su fotografía era ideológica, era militante, era combativa. Aunque el fotógrafo sea combativo, militante, y crea que lo que está ilustrando es su ideología, de ahí hay un hecho innegable. Que la foto va más allá de la ideología. O sea, sí, por ejemplo... ¡Exacto! Eso es. Es un datum, es un noema. O sea, es algo que te dice, ok, la ideología aparece como es fondo de las palabras, y sobre todo si son palabras que no están pensadas teóricamente, sino son mera ideología. Aparece como un galimatías, aparece como un bla, 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 como decimos en Venezuela, como gamelote, como paja,
No, o sea, no dice nada de la foto. Entonces, la palabra no decir, ella misma devela su falsedad. Mientras que la fotografía nunca es falsa, porque la fotografía nunca dice, pero siempre muestra. Siempre muestra, ninguna fotografía es falsa. Por eso que a mí Fontcuberta, nadie me lo preguntó, pero yo tengo muchos problemas con la concepción de Fontcuberta, ¿no? Porque él tiene una visión muy periodística de la fotografía, y para él la fotografía sigue siendo un instrumento del periodismo, y su idea de verdad es la verdad del periodista, que además está muy mezclada por la ideología. Entonces siempre está denunciando la falsedad de la fotografía. No, el objeto fotografiado puede ser falso. O sea, digamos, yo puedo ponerme una peluca, y hacer un fotografía, decir que yo soy una mujer, y eso puede ser falso. Pero la fotografía como tal, de lo que está ahí fotografiado, jamás es falso. El lente siempre va a mostrar lo que ve. Claro. Más allá de las palabras. Entonces, jamás, no existen fotografías falsas. Puede haber montajes, pero eso ya es un hecho noticioso, ya es un hecho que pasa por lo ideológico. Pero la fotografía como tal jamás es falsa. Y una cosa que a mí no me gusta de Sontag es, por ejemplo, cómo trata, o sea, tan despectivamente a Salgado, por ejemplo. A Salgado, cuando mira el dolor de los otros, ¿no? Ella denuncia a Salgado porque dice que estetiza el dolor, el sufrimiento. Sí. A mí eso me parece una gran habladera. Salgado no estetiza nada, él muestra de una forma precisa, ¿verdad?, impactante, la miseria, y la muestra como él la ve, así. Lo que yo diga a posteriori, a partir de ese hecho, es inferior al hecho mismo de mostrar, porque es un decir que está en cuestión, o sea, es el decir de Sontag el que yo tengo que demostrar, o es ella la que tiene que demostrar lo que dice. La fotografía no tiene que demostrar nada, porque es pura mostración. ¿Me explico? Claro. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos el lenguaje. Muchas veces el fotógrafo está atravesado por un lenguaje que es ajeno, que es el lenguaje del periodismo. Pero el periodismo no tiene nada que ver con la fotografía. Es decir, es otro lenguaje. Eso también es para otra discusión muy larga. Sí, eso es pero muy muchos amplio. fotógrafos asimilan el periodismo como el lenguaje fotográfico y creen que es sinónimo. Y es un gran, es decir, sobre todo lo que trabaja en fotoperiodismo, pero también de ahí a todo lo que ha pasado con una escuela donde está el profesor, que probablemente sea un fotoperiodista, tiende a amalgamar periodismo y la idea de verdad, que es muy problemática, que está en el periodismo, a la idea de verdad que está en la fotografía. Claro. Gracias, Eddie. Tenemos a Wilson Prada, que me pidió la palabra para hacer una pregunta. Wilson, cuando gustes. Él sabe de fotografía más que yo. Entonces, esto es. Wilson, ¿estás por allí? Sí, estoy. Ok. Te escuchamos. Hola a todos. Hola, Wilson. ¿Cómo están? Bueno, yo todavía estoy aquí en Santiago todavía, esperando pasaporte a ver que termine todo esto para regresar a Venezuela y poder encontrarnos un rato. Mira, bueno, después de haber hecho contigo el curso de filosofía, pues se abrió todo un mundo de ideas y de discusiones. Y bueno, hay dos cosas que quisiera de repente tocar, ¿no? La primera es relacionada con el asunto texto, con la fotografía como texto que se lee, ¿no? Y ahí siempre tuvimos algunas diferencias en la clase. Eco, por ejemplo, sostiene la fotografía como un texto, y como texto, supongo yo, no lo dice Eco, pero supongo yo, que debe ser leído no desde el punto de vista como texto que tiene una sintaxis, que lo asociamos siempre a la lingüística, que lo asociamos a una doble articulación para poder llegar digamos, a entender perfectamente codificado lo que nos quieren decir, sino como un texto que se lee más de una manera libre, ¿no? Es un término de la música, ¿no? O que usan en la música, ad libitum. Y cada quien lo lee de acuerdo a sus convicciones, a sus criterios, ¿no? Eso es por un lado que quisiera que de repente pudiéramos profundizar, porque en algún momento Vilches define el texto, o define el texto fotográfico como un texto sintáctico, semántico, pragmático. Y Eco dice que no, pues, que será semántico, pragmático, porque se va evolucionando con su uso y hay algunas convenciones sociales que permiten que tenga una cierta semántica.
Pero lo de sintaxis, pues no se da, pero eso no quiere decir que no necesariamente pueda ser leído como un texto. Entonces yo sí creo en la lectura de la imagen, solo que es una lectura distinta a la lectura que hacemos de la escritura, ¿no? Y lo otro que me llama la atención, que me encantaría que pudiéramos trabajarlo en esta o en otra oportunidad para todos los que dan clases de fotografía o los que damos clases de fotografía. Yo he notado con preocupación, por ejemplo, que siempre hablamos de la fotografía de uso social de redes como una fotografía vacía, como una fotografía banal, tonta, incluyendo con eso la selfie, ¿no? Y casi siempre lo hacemos en función de decir que la fotografía autoral sí, pues una fotografía seria, que el fotógrafo reflexiona, pero yo creo que estamos de alguna manera respondiendo a usos totalmente distintos, ¿no? Entonces el lenguaje hablado pues se recorre por el lenguaje vulgar, el calé de las barriadas y X cantidad de cosas, y hay un lenguaje pues un poquito más académico y hay un lenguaje más culto. Entonces yo creo que en la fotografía sus usos no le otorgan o no deberían ser tratados como una banalidad, sino como una forma de comunicación en el caso de las relaciones sociales. Yo siempre pongo el ejemplo de que si yo me estoy comiendo un pescado frito, pues le hago una foto, se la envío a mi esposa, ella la ve, le gusta o no X, le hace evocar o no X, pero eso no quiere decir que mi fotografía sea banal porque está en la red. Ciertamente, pues estamos abarrotados de imágenes, pero no en el mundo de lo autoral. Yo creo que donde sí está peligroso el asunto es en el mundo de la fotografía autoral, porque no se está reflexionando en torno a romper los paradigmas o las estéticas o las categorías que se venían dando. Entonces, ¿no será que estamos tratando la fotografía desde usos distintos, metiéndolas en un mismo saco para mostrar luego que la fotografía está a punto de morir o a punto de volverse una basura, un poco el tratamiento que le daba Camper o que le dio Baitelo Jr.? Bueno, eso me toca la pregunta que fue realmente su leitmotiv, la discusión muy rica y muy fructífera que tuvimos él y yo, y él sabe mucho más de fotografía que yo, en el taller de filosofía de fotografía. Estos fueron 8 semanas en esa discusión. Yo voy a tratar de ser muy rápido en esto, porque creo que además ya son más de las 7. Tú dices 2 cosas muy importantes. O sea, yo no dije que la fotografía no se puede leer como un lenguaje. Todo se puede leer como un lenguaje. Todo lo que existe yo lo puedo ver como un signo. Unos colores, yo lo puedo ver como un signo. Rojo, parar, verde, seguir. Eso es arbitrario, lo puedo ver como un signo. Ahora, eso no me dice nada de la ciencia del rojo ni de la ciencia del verde. Y lo que a mí me interesa de la fotografía, a mí, no es lo que comunica. O sea, no me interesa digamos, sí, no es que no me interesa, todo lo que me interesa y estoy consciente de ello, la importancia, su uso semiológico y semiótico, que es muy grande y muy poderoso. Todas nuestras noticias, nuestra visión del mundo, o sea, Netflix, todo eso son imágenes, ¿okay? Contextos añadidos. O sea, es nuestra como visión. Pero hay algo más en la fotografía, hay algo más que es lo que para mí es emancipatorio o liberador, y que constituye su dignidad última, que no es lenguaje. A ver, si bien es cierto que todo eso existe, Wilson, hay un extra, que es digamos, su dignidad ontológica, que no tiene nada que ver, ni con la comunicación, es decir, el intercambio de signos, ni por lo tanto con un lenguaje, sino con una ontología, es decir, con una forma de mostrar el ser más allá de la palabra. Y eso es lo que a mí me parece abismal, emocionante. Eso es lo que a mí me emociona en la fotografía y es lo que a mí me digo. Eso no niega lo demás. De la fotografía yo puedo decir todo, yo puedo escribir miles de libros. O sea, escribir un libro sobre fotografía ya es tomarla como un hecho verbal y asimilarlo ahí. Esa es una respuesta rápida que te puedo dar. Mucho, como tú bien sabes, Wilson, mucho desarrollo. No es que tú y yo estemos en desacuerdo en esto,
Es que yo simplemente digo que es un aspecto de la fotografía, pero que hay un aspecto más allá, que es su esencia última, que no tiene que ver con esto, sino con un más allá, y es que el que no se trabaja justamente, y es el que debería trabajar un fotógrafo. Y que nada más, yo lo he visto particularmente bien escrito, o sea, bien mostrado, en Barthes y en Flusser de otra manera, a su manera. En William Flusser y en Roland Barthes. De resto es tomar la fotografía como un hecho comunicacional, un hecho semiótico o semiológico o lingüístico, etcétera, etcétera, por lo tanto cultural, por lo tanto ideológico. Está muy bien, vale como vale porque es otra cosa, como tomar una película o un poema o lo que sea, o un evento o un traje, una ropa, o una comida. O sea, yo puedo hacer también psicología del sushi y decir porque en el sushi yo puedo ver toda la opresión y el patriarcado japonés. Puedo hacerlo, o sea. Pero eso no me dice nada a qué sabe el sushi y por cómo está hecho. No sé si es lo que quiero decir. Entonces, yo no estoy denigrando esos niveles. No estoy ni negando, sería necio, ni denigrando, sería aún más necio. Simplemente estoy diciendo que sobre estos dos niveles hay un tercer nivel, que es lo propium, que es la esencia de la fotografía, que muy poco se trabaja y que para mí es lo más importante y revelador de ella. En cuanto a la banalización de la imagen, no tiene que ver tanto con el hecho de una imagen tal o una imagen cual, sino al tsunami de imágenes constantemente, el tsunami constante que recibimos, a la monstruosidad de imágenes. Una persona que navega, ¿cuántas imágenes no ve alguien que se para, se mete en las redes en la mañana? Después prende un rato la televisión para ver las noticias. Y después en la noche ve 2 películas o 2 series de Netflix. ¿Cuántas imágenes no vio? Vio miles y miles, millones de imágenes. ¿Okay? Entonces, esa hiperabundancia de casi ilimitada de imágenes la banaliza. Así como en el sentido que el agua es más banal que el oro, que se consigue menos. En ese sentido, simplemente. La barata, sería la palabra. La barata, no la banaliza, la abarata. Porque lo que es banalizar sería otra cosa, sería el mal uso de la fotografía, en el sentido de que no depende de ella, sino depende del sujeto que la utiliza. Por ejemplo, yo puedo decir que el reggaetón es tan música que va. O sea, en sentido técnico, sí. Ahora, cuando yo digo eso, yo estoy perdiendo ahí algo muy esencial. Estoy perdiendo lo esencial de Bach. Estoy igualando, ¿ves? Este mundo de masificación, igualar el reggaetón con Bach o a Mozart, porque están ahí como en el mismo plano, y esta idea de mercado de masas, ¿no? De que si la gente compra más reggaetón que Mozart, significa que el reggaetón es mejor. ¿Qué se pierde? O sea, como decía si Roger Scruton, ¿no? Pensó que acaba de morir, que se dedicó a esto. Se pierde la idea del bien, de lo bello. Y ahí sí soy platónico. O sea, la idea de que hay algo, ¿verdad? Que no todo es inmanente, que no todo da lo mismo, que hay algo que va más allá de lo que quieren las masas, es decir, lo que quiere la comunicación. Porque al final comunicación, mientras más gente se comunique, mejor. Por lo tanto, la idea de la comunicación es propagarse. Por lo tanto, ella misma implica la idea de masificación, mientras que la fotografía no. Y por eso que, evidentemente, la fotografía buena, las buenas fotografías son vistas tan poquito como se ven los buenos poetas. La gente lee a Paulo Coelho más que qué sé yo, ¿no? Entonces, es eso, pues, ¿no? Pero Paulo Coelho no es igual a Vallejo. O sea, hay algo, digamos, es eso. O sea, ese criterio, desde el punto de vista de la comunicación, desaparece. Porque la comunicación no piensa en eso. La comunicación piensa cómo se transmite la información. No el concepto de lo bueno, lo bello, etcétera, etcétera. Entonces, eso, Wilson, es lo que a mí me angustia y me inquieta de todo este asunto. No que tú no tengas razón, sino que yo te pido a ti, porque además yo sé que te interesa, que este aspecto que es pequeño, digámoslo así, que mantengamos esta antecámara, este pequeño cuarto, este pequeño closet, donde estos temas no se diluyan en lo otro, porque creo que ahí reside la dignidad última de la fotografía. Gracias de verdad. Gracias, Eric.
Ok, aquí tenemos una pregunta de Mauricio Rodríguez, de Talbo Escuela, en Mérida, Venezuela. Mauricio, cuando gustes. ¿Me oyen? Sí. Sí. Eric, yo tengo 65 años y mi vida se ha llevado en dos mundos paralelos. El del derecho, que es un mundo estrictamente racional, y el de la fotografía, que es un mundo básicamente emocional. He sido profesor de derecho, jubilado en la universidad, abogado en ejercicio, por todos lados y paralelamente la fotografía. Para llegar, soy una persona que me gusta llegar a la esencia de los conceptos. Para llegar a la esencia del concepto del derecho, tardé, sin exagerar, como 30 años. Y lo terminé de completar el concepto en dos cartas, una de Einstein a Freud y de Freud a Einstein, fuera de los libros de derecho. En fotografía, yo veo, o sea, creo que es importante que todos tengamos claro o tratar de entender qué es una fotografía. A mí me ha costado mucho entenderlo, pero creo que lo he logrado de alguna manera, que la fotografía es un mecanismo de transmisión de una emoción. Que la fotografía, eso del lenguaje de la fotografía, pues yo tampoco poco me entiendo, pero veo la fotografía como un mecanismo para transmitir una emoción. O sea, voy en la calle, veo un caballo, el caballo me emociona, saco la cámara, registro la emoción y la idea es que la persona que vea la fotografía sienta, o sea, es un mecanismo para comunicar lo incomunicable, como dijo alguna vez, no me acuerdo quién. El otro día leyendo una entrevista de Mar Roto, el que hace las obras esas grandes, las obras son de colores abstractos completamente. Y entonces él dice, si ustedes solamente ven la parte policromática de mis imágenes, no están entendiendo lo que yo quiero transmitir. Lo que yo quiero transmitir son emociones, las emociones básicas, el dolor, el amor, la tristeza. Pero si usted no entiende eso, no está entendiendo mis obras. Entonces, yo no sé cómo ves tú la esencia misma de la fotografía. Se puede decir que vamos a ir aquí en Mérida argumentando que la fotografía es un mecanismo de transmisión de una emoción que siente la persona. O sea, la persona con la cámara registra esa emoción, la codifica y cuando la otra persona ve la misma imagen, decodifica la imagen y siente la misma emoción. Es un mecanismo de transmitir lo comunicable. Bueno, eso es todo. Bueno, de eso se trata. O sea, la pregunta por la esencia de la fotografía no es lo que lo voy a decir yo aquí, es un campo de investigación que hay que elaborar, porque está muy poco elaborado, justamente. O sea, que es lo propio de la fotografía, es algo que está muy poco, o sea, asombrosamente, hay que decir, como decía Wilson, o sea, increíblemente, sobre todo por los fotógrafos, está muy poco tematizado, muy poco tematizado. Y ellos mismos lo analizan y caen simplemente, justo porque, y además porque caen en eso, por el consumo, por la consumo y comunicación, ¿no? O sea, porque el cliente quiere, el fotógrafo de boda sabe qué fotos le gusta al cliente, y entonces comunicando lo que tiene que hacer para el cliente va a ser tomar un tipo de foto. Hay una dialéctica que se establece con el cliente que va a ser tomar un tipo de foto que no tiene nada que ver con la esencia de la fotografía, tal vez, sino con lo que él va a vender. Igual el fotoperiodista que tiene que adaptarse a los preceptos del periodismo, a la epistemología del periodismo, que no existe. Al que hace fotografía científica o de producto, se adapta a una forma, a un lenguaje de consumo. El que vive de la fotografía se adapta a un mercado. Entonces, no es extraño que eso pase. Lo que es absurdo, en el sentido que si realmente el estudio de fotografía se dedicó a la fotografía, o para vivir de la fotografía, su objeto más preciado de investigación debería ser ese, la fotografía. Eso es a lo que me refiero. Entonces, por supuesto, quedo muy corto con la respuesta, porque la pregunta que usted me hizo es muy grande para este lugar. Pero la esencia de la fotografía tiene que ver con algo que traspasa el lenguaje, que es casi alegórico, es casi, o sea, una fotografía para mí es como el lenguaje de Cristo, es una parábola. Cristo nunca dice, esto es esto, y comunica. Entonces, Cristo no se comunicaba en el sentido de masa. Cristo decía parábolas, es decir, lo que él le comunicaba al que lo escuchaba no era un lenguaje horizontal para comprar o vender algo o hacer una idea, intercambiar ideas, un debate, ¿no? Que es nuestra concepción
de masa vulgar de la comunicación. Le transmitía algo para sacarlo del lenguaje horizontal, de la mera comunicación hombre a hombre, y llevarlo a la comunicación hombre, lo divino. Entonces, la fotografía comunica, sí, ciertamente, como de Wilson, es un objeto semiótico, pero también comunica algo que trasciende y que tiene que ver con el lenguaje. En ese sentido, la fotografía es más parecida a la parábola que al razonamiento. Perfecto, Eric. Tenemos a Alejandro Vázquez. No sé, Eric, ¿cómo estás tú de tiempo? Porque hay dos, tres preguntas más. ¿Podemos hacerlas? Yo puedo estar hasta las 7:30, porque creo que podemos estar un cuarto de hora más. Tampoco quiero abrumarlo con mi presencia, ¿no? Pero no, al contrario, están pidiendo que no sea tan breve. Ya me están chateando que, coño, ya vamos a cortar. Vamos a hacer las preguntas que faltan acá entonces. Claro. 7:30. Está bien, tenemos 15 minutos. Alejandro Vázquez, que puedes hacer la pregunta, Alejandro. Buenas noches, un abrazo, Aarón. Un abrazo. Un abrazo, Eric. Respeto por usted y por todas sus investigaciones. Me dedicado teóricamente a través de Wilson. Lo quiero hacer dos anotaciones un poco rápido, ¿no? La primera es que siento un gran respeto por la gente estudiosa, desde un mecánico hasta un gran artista conceptual, ¿no? Como yo, la conversación es interesante porque aprecia el valor de Sontag desde el ámbito cultural, la base de los semióticos psicológicos, etcétera, y a Berger, yo creo que hay que agregar que es uno de los que más se acercaba a lo que pudiera llamar más cercano, ha hecho los primeros aportes en relación con la narrativa fotográfica, ¿no? Como hecho formal, de manera de narrar. En relación con lo del lenguaje, yo creo que son palabras, son denominaciones que tienen mucho peso. Octavio Paz, en la fábula de Sopo, sostiene que la música no puede ser llamada lenguaje, lenguaje porque no está construido a partir de signos lingüísticos y que puede denominarse de discurso. Entonces, yo no estoy diciendo que eso sea cierto o que no sea, simplemente me pone a reflexionar, ¿no? me pone a pensar. Y después lo otro es, en relación con Foncuberta, yo comparto algunas cosas contigo y con Wilson en relación con Foncuberta, en el sentido de que digamos, es como el fin de la fotografía, la posfotografía y la hiperrealidad. Solo que no hay que verlo como que viene, pienso yo, que es porque venga del periodismo que define una verdad. Yo creo que la verdad es la legitimación de un discurso en general, en los ámbitos que le corresponden, ¿no? Y contigo coincido en que no estoy de acuerdo con 100% con Cuberta. Y estos autores que es nombrado, me gusta respetarlos a cada quien en su ámbito, me gusta apreciarlos, igual que como lo dices tú. Entonces, la pregunta ahorita sería en relación con eso de que, ya para cerrar esto, la pregunta sería, la fotografía fue reflejo y se pudo hablar como espejo en su primera concepción epistemológica, después a lo mejor no fue representación, es representación. Los autores contemporáneos hablan entonces ahora de eso que llaman hiperrealidad, y que ahora está predominando el acto como dominante, y ahí se anota con cuerda. No quiere decir que yo me anote ahí, lo que estoy haciendo son anotaciones, simplemente, y te saludo, te aprecio profundamente porque eres un estudioso y lo aclaro por tu escuela y a todo el que aporta a esta forma de vida. Un abrazo. Gracias. Mira, una primera cosa, hay un vicio muy grande en la academia y en el campo cultural, digamos así, de nuestros días, así como el selfie, digamos, falsifica un poco el autorretrato, el neologismo falsifica el concepto. Entonces, esto hiper, neo, mega, super, post, ¿no? Postmoderno, postmetafísico, postfotográfico, hiperreal. Parece que dijeron mucho, pero en el fondo no dicen nada, o no dicen nada nuevo, pero se haya dicho mejor antes. ¿Qué significa hiperrealidad? Que está más allá de la realidad. Significa hiper,
más allá de la realidad. Pero la gente lo lee como algo que es muy real, ¿no? O algo que es mega real, o sea, que es más real que lo real. Yo ese concepto no, o sea, yo veo que hay muchos neologismos en nuestro tiempo, sin desprestigiar a Foucault Berta, que es un gran escritor y tiene cosas muy, muy interesantes, por favor. Sin menospreciar a nadie, porque ya escribir es un gran esfuerzo y pensar ya es un esfuerzo muy meritorio. Yo lo que quiero decir es que el neologismo no es la vía para detener ciertas cosas, es la vía para convencer en una discusión, pero no es o sea, para capturar al quien escucha, pero no dice nada en el fondo. Yo creo que no hay un lenguaje fotográfico. O sea, si lo hay, no sabemos muy bien qué es porque no se ha estudiado. Lo que hay es un lenguaje periodístico. Lo que hay es un lenguaje periodístico o performativo, usando los términos de Sartre, o epistemológico, es decir que esto es verdad, esto no es verdad. Hay un lenguaje político, hay un lenguaje periodístico, hay un lenguaje retórico, pero el lenguaje fotográfico como tal fotográfico, no como tal lenguaje, es muy poco estudiado. Y se ve solamente en lo que nosotros llamamos maestros. Ahí se ve realmente cómo él crea lenguaje nuevo, un cambio nuevo, o sea, un mito, ¿no? En el sentido estricto griego, no un logo, no un lenguaje, sino un mito, que es lo contrario de un lenguaje, porque es una alegoría que te explica todo, te muestra todo lo real de una vez y que tú entiendas eso como un concepto que tienes que mentalizar y racionar y clasificar, etcétera, etcétera. Sí, yo insisto en esto, yo estoy no diciendo que no exista, por favor, que no se puede leer la fotografía como lenguaje, que no sea mucho cultural, por supuesto que eso es verdad. Yo aprovecho esta hora y media de fama que me dio Aaron para remarcar este pequeño aspecto que me parece humilde, que es sobre realmente qué es lo fotográfico, que no se tematiza. Y yo pienso una cosa, si el fotógrafo quiere sobrevivir como fotógrafo, en el sentido estricto, no como operador, no como alguien que hizo un taller y fue a matar, como decimos en Venezuela, a matar tigres, no sé cómo se dice en Uruguay, qué expresión ahí parecida, ¿no? Hacer un trabajito por acá, un trabajito por allá, ¿no? Sino como alguien que realmente quiere ser un pensador de lo que hace, un autor de lo que hace, no puede eludir estos temas. Porque mi trabajo en el fondo es para ellos. O sea, mi esfuerzo ha sido para ellos como, digamos, un poco el fotógrafo que soy y no soy a la vez. Entonces reflejo en el fotógrafo que sí que son más que fotógrafos en sentido estricto, que están 24 horas en eso, prácticamente, porque hasta sueño con eso, dedico ese esfuerzo. Y entonces, en esta charla yo me enfoco en eso, sin negar que existen otros aspectos de la fotografía. Vale, hay una pregunta más. ¿Hay tiempo, Eric? ¿O ya terminamos? Sí, claro. Vamos a 10 minutos. Sí, haz la pregunta, Carmen, la última pregunta. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, un placer, la verdad que estaríamos ahora escuchándote. Yo tengo una pregunta que es muy simple, pero me gusta, luego de tantas referencias y de tanto pensamiento interesante, también quedarnos con una imagen. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál fue tu primera foto y cuál es la foto que has sacado, que has hecho, que más que prefieres? Mi primera foto fue una foto que ya no tengo, lamentablemente, porque por unas mudanzas cuando era joven perdí. La recuerdo. Si no la primera foto, porque la primera foto fue algo que no se dio, que se dio quemado, etc. La primera foto que se puede ver es una foto de mi padre. Yo tenía como 12 años, la recuerdo perfectamente porque dije, wow, me quedó bien al fin la foto, ¿no? La foto que más me gusta, de la que yo he tomado, la que yo he hecho, es una foto de un niño pescador en Paria. Está en mi Instagram si la quieren ver. Hay que buscar un poco más abajo. ¿Cómo pongo aquí en Instagram? Me escribo, ¿verdad? Déjame ver, un momento a ver si lo puedo escribir en el chat. Mi Instagram. Instagram no es gran cosa. Pero si quieren un momento para ver, pero no. Yo pongo ahí cosas
de mi interés, no es mi interés colectivo. ¿No? O sea, no soy influencer en mi Esa es la foto que más me ha tocado, porque yo creo que hice la foto que yo quería decir todo ahí en esa foto. Ahora, una foto, la fotografía nunca es una foto. La fotografía siempre es la posibilidad de otra foto. O sea, la fotografía siempre es el hecho, como decía Seliner, de que yo soy el dueño de mis imágenes. Entonces, la fotografía que más me gusta es la que nunca voy a tomar, porque siempre será la próxima fotografía o la fotografía que siempre está en el plano virtual, ¿no? Recordemos que virtual no es lo contrario de real, virtual es lo contrario de actual, virtual es lo que no se ha actualizado, lo que no se ha plasmado, ¿no? Entonces es la foto que uno no ha pasado por el clic. Esa es mi foto favorita en el fondo. Carmen, Muchísimas gracias. Maravilloso. Bueno, Eri, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por la conversa. De verdad que es súper interesante. Y bueno, por ahí ya me están comprometiendo que quieres que hagamos algo más con Imago, porque tienes un montón de cosas. Vamos a ver qué armamos por allí que sea interesante. A la orden, con mucho cariño. Con la orden. Yo Perfecto. quería decirles una última cosa, Claro. porque sé que yo me imagino, o sea, todos los que están aquí son realmente, o sea, para escuchar a un filósofo de fotografía, porque realmente hay una pasión muy grande por la fotografía, porque si no, a esta hora me estaría viendo Netflix, ¿verdad? Yo quiero decirle algo. Yo, como empecé, la fotografía es más seria de lo que es. Es muy frágil. O sea, un fotógrafo es muy frágil, es como un poeta hoy en día. O sea, ¿quién compra un poemario, por Dios? ¿No? ¿Saben el esfuerzo que implica hacer un gran poema? ¿No? O sea, el esfuerzo que implica hacer un gran poema implica no solamente el hecho de saber escribir, saber escribir, ¿no? Saber la exposición, saber el diafragma, haber visto de quién me copia, haber visto vi a muchos maestros, ¿verdad? Saber iluminar, no. Saber escribir implica que hubo un trabajo muy grande sobre sí mismo, de sus miedos, de sus temores, de sus concepciones de la realidad. La fotografía es crítica, pero debe ser sobre todo crítica para uno mismo, ¿no? O sea, porque muchas veces el fotógrafo dice, yo hago fotografía crítica porque yo, qué sé yo, voto por Podemos y tal, tengo todo un discurso preconcebido, ¿no? No, eso no está criticando lo principal que eres tú mismo, tu imagen de ti mismo. Entonces, lo primero que tiene que hacer la fotografía es construirte a ti mismo, desmontarte, analizarte, ¿no? En el sentido psicoanalítico, analizarte, romper esos espejos que te devuelven una imagen que es falsa y liberar. Entonces, así como un poema implica muchos años de vida, de escribir sobre su propia piel para llegar a lo mejor a un gran poema, después de 30 años indagando sobre sí mismo, igual la fotografía. Todos los grandes fotógrafos son fotógrafos obsesionados consigo mismos, con liberarse de sí mismos, de su imago del yo, ¿verdad? Y sobrepasar el yo. Yo sé que esto suena un poco místico, esotérico, pero es que justamente el ojo de la foto no es el ojo del yo, es el ojo de lo más íntimo en uno, que es ese observador que observa incluso el yo. Entonces, si ustedes logran observar incluso su propio yo, fuera de las imágenes mentales, estoy seguro que harán mejores fotografías, porque observarán mejor la realidad. Con eso me despido. Yo estoy a la orden. Te agradezco mucho que hayan estado aquí. Para mí me conmueve, de hecho, siempre dialogar con esto. Me gustó muchísimo que haya sido una conversación, más que un conversatorio, más que una charla, una mera charla. Y te agradezco muchísimo a ti, Aaron, de verdad, por tu invitación y por este excelente proyecto que llevas aquí. Ojalá nos veamos pronto en el futuro, en alguna otra ocasión. Así es, así es. Bueno, vamos a activar todos la cámara. Ahora sí es momento de que activemos la cámara para hacer una captura de pantalla. Ah, claro, claro. Hablando de verdad. Vamos a ponerlos a todos. Voy a esperar un rato a que los que quieran aparecer en la foto estén. Ya, déjenme hacer la foto primero. Okay. Ok, voy. 1, 2. Perfecto.
yo no puedo hacerlo porque no sé cómo no sé cómo ponerlos todos a la vez. Ve arriba, dice ver todos. De igual forma yo te la paso, Eri, ahora en lo que termine. Ya vi. Bueno, muchísimas gracias entonces. Otro, porque hay cámaras que no abrieron, la mía. Sí, hay cámaras que no abrieron, ¿no? Que la cámara me abrió tarde. Ah, ya. Está abriendo apenas ahora. Bueno, vamos a hacer una segunda entonces. Ya va, que abrieron como 6 cámaras más. Vale, Ya vale. va, vamos. 1, 2, 3. Ahora este es el tipo de foto que estamos haciendo. Bueno. Otro recuerdo. Gusto, gracias por Gracias a todos. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Sí. Nos vemos el jueves, Gracias, el miércoles tenemos a Nelson Garrido y el jueves tenemos a José Ramírez, ¿ok? Que nos acompañó hoy. Gracias, Nelson. Gracias, Eri. Chao, Wilson, nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Poético. Ahora,